Bueno, soy Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía. Estoy aquí participando en una capacitación sobre perspectiva de género bajo una invitación de la Secretaría de Igualdad y Género del Sindicato de Obras Sanitarias. La idea de esta conversación es ver un poquito cuáles son las relaciones que encontramos entre la economía y el género. Como les decía, yo estoy en una dirección de Economía, Igualdad y Género en el marco del Ministerio de Economía. Es un espacio nuevo que se creó en el año 2020 y que se creó porque había un compromiso del Gobierno Nacional de ponerse a trabajar sobre las demandas que habían surgido en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales, en las asambleas, en las universidades, en los barrios, acerca de las distintas formas de desigualdad que enfrentan las mujeres frente a los varones. Muchas de esas desigualdades se trabajan en espacios como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como las cuestiones ligadas a la violencia machista o el acceso a la salud sexual y reproductiva, pero había muchas otras demandas que de alguna manera entendíamos que tenían que ser trabajadas en la órbita de la economía. ¿Por qué? Porque nosotras, si miramos los datos en Argentina de la inserción laboral de las mujeres, encontramos que las mujeres se insertan laboralmente en determinados trabajos. Por ejemplo, la mayor parte de las mujeres trabajadoras hoy se dedica al servicio doméstico, que es una rama de la actividad que tiene un alto nivel de informalidad y muy bajos salarios. Le siguen trabajar en el comercio, en la enseñanza, en la salud, ¿sí? Mientras que los varones en general se insertan en otro tipo de trabajos ligados a la construcción, a la industria, al transporte, a la energía. Entonces, ahí ya tenemos una pregunta. ¿Qué pasa que mujeres y varones se insertan en estos trabajos de una manera tan sesgada cuando entendemos que todos y todas podríamos hacer distintas cuestiones, ¿no? Y eso está ligado también con estereotipos de género que tenemos que empezar a revisar y desconstruir, digamos, de por qué las mujeres les cuesta más acceder a determinados espacios. Pero además de que acceden a espacios que están segmentados de esta manera, también en los espacios a los que acceden ganan menos en promedio que los varones. Esto nosotros le llamamos la brecha salarial. Quiere decir que en promedio las mujeres en la Argentina ganan alrededor de un 29% menos, esto hablando en los últimos datos pre-pandemia, como para tener un parámetro con menos incertidumbre que todo lo que ha sucedido en la pandemia. Y cuando hablamos de la brecha salarial entre mujeres y varones en el sector informal de la economía, esto se multiplica y alcanza casi el 40%. Quiere decir que también hay otra pregunta que tiene que ver con por qué las mujeres ganan menos que los varones. Y sumado a eso, también nos empezamos a preguntar por qué las mujeres tienen mayores tasas de desempleo, mayores tasas de precarización laboral, por qué participan menos en el mercado laboral y finalmente por qué son más pobres que los varones. Entonces, esas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer desde el punto de vista económico y para tener respuestas tenemos que trabajar con muchas de las herramientas que tiene la economía, por ejemplo, las estadísticas, los datos, los indicadores, porque si no podemos medir este tipo de fenómenos, difícilmente podamos construir un diagnóstico y dar una solución. Para poner un ejemplo que aterrice esta idea, me gustaría hablar de algo que seguramente todos y todas deben conocer, que son las tareas que se hacen en el interior del hogar. Las tareas domésticas y de cuidados, nosotras decimos no remuneradas, porque no tienen un pago. Es decir, lavar, cocinar, planchar, acompañar a los niños y niñas a la escuela, hacer sus tareas, ayudarlos a hacer sus tareas, no hacer las de ellos, acompañar a algún familiar que tiene una discapacidad o que está enfermo al médico. Todas estas tareas recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Es decir, si nosotros miramos la información sobre cómo se redistribuye el trabajo dentro de un hogar, encontramos que las mujeres dedican 3 veces más de tiempo a hacer estas tareas que los varones. Y ese tiempo que le dedican las mujeres a hacer estas tareas es un tiempo muy grande en su día a día. En promedio, se calcula que las mujeres dedican 6,4 horas a hacer estas tareas, mientras que un varón le dedica 3 horas y media a hacer estas tareas en promedio. Y además que las mujeres, 9 de cada 10 hacen alguna de estas tareas, mientras que 4 de cada 10 varones no hace absolutamente ninguna de estas tareas. Entonces, esta redistribución asimétrica al interior del hogar
para muchas mujeres es un factor que condiciona que puedan salir de su casa e ir a trabajar, que además cuando estén trabajando puedan conseguir mayor cantidad de horas o puedan formarse, capacitarse, quedarse a una discusión después de la oficina o del trabajo para discutir cuestiones incluso de política o de actividades que haya que hacer, ¿no? Y que entonces de alguna manera todos esos mecanismos que refuerzan que la mujer tiene que volver rápido a la casa porque tiene un montón de carga de tareas del hogar, significa para ellas una inserción mucho más precaria en el mercado laboral que condiciona mucho su estabilidad, su permanencia, su crecimiento, sus niveles salariales. Entonces, eso para nosotras es vital, tenemos que abordarlo. Y para abordarlo hay muchas formas y alternativas. Por un lado, entender que este es un trabajo, y un trabajo, cuando hablamos de trabajo acá, no estoy siendo muy técnica en el sentido de que es trabajo para el Ministerio de Trabajo, por decirlo de algún modo, sino entender que este es un trabajo, una actividad que demanda un montón de esfuerzo, de tiempo, y que si está mal distribuida, eso puede generar un costo muy grande para la persona que tiene que hacerse cargo de esto. Imaginemos que hay una familia en la cual hay una sola persona adulta, que es una mujer, y que tiene a su cargo a 4 niños, niñas de entre, no sé, 6 y 8 años, ¿no? Para esta mujer, sin duda, va a ser muy difícil poder salir de su casa y estar 8 horas en un trabajo, tomarse un colectivo, ir, volver, porque va a tener que atender las demandas y la logística que implica que los chicos vayan a la escuela, que tengan las tareas listas, que estén bien bañados, comidos, con la ropa limpia, ¿no? Entonces, para muchas mujeres estos trabajos y estas cargas familiares implican una menor posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Y esto, como les decía, podemos pensarlo desde distintas facetas. Podemos pensar, por ejemplo, desde la provisión que hay de servicios de cuidado desde el punto de vista del Estado, servicios de cuidado públicos y gratuitos, cuántos jardines, centros de desarrollo infantil, guarderías, espacio de cuidados hay en los espacios laborales, ¿no? Hay muchos organismos públicos y bueno, también por supuesto empresas privadas que no tienen un jardín materno-paternal a pesar de que deberían por la cantidad de empleados y empleadas que tienen, ¿no? O que o algunos barrios en los cuales para acceder a un jardín hay que caminar 20, 25 cuadras o tomarse un colectivo de media hora, y esto ya significa para la persona que tiene que llevar a los niños a este jardín 1 o 2 horas más de su día, de su rutina, solamente hacer ese trayecto que puede también intervenir o obstaculizar su camino hacia su trabajo. Entonces, también tenemos cuestiones de infraestructura, por ejemplo, que tienen que ver con bueno, la posibilidad de tener caminos o rutas despejadas, accesibilidad, espacios verdes, espacios de recreación, tener jardines, merenderos, comedores, clubes, digo, todos estos espacios que significan la sociabilización de las personas y que permiten también un mejor cuidado de las personas del hogar. Esto es solamente para poner un ejemplo, porque obviamente la economía es muy amplia, pero la economía no es solamente, no sé, la inflación, la crisis, el dólar, los precios, que por supuesto forman una parte muy importante de la economía, sino que la economía también tiene que ver con cómo nos organizamos para producir, cómo se redistribuye aquello que producimos, cómo se retribuye y se remunera a quienes producen, a los trabajadores, a quienes son los dueños de las fábricas o de las instituciones o de los organismos. Y entonces ahí tenemos varios debates que la perspectiva de género nos puede permitir mejorar un poco las discusiones y también las herramientas de política pública. Estamos en un contexto muy desafiante. La pandemia ha puesto sobre la mesa un sinfín de desigualdades. Esas desigualdades las podemos ver frente al acceso al trabajo. No es lo mismo ser un trabajador informal que un trabajador formal. No es lo mismo el acceso a la vivienda, no es lo mismo vivir en una casa con muchas personas hacinadas que tener un espacio amplio en donde cuidarse y quedarse para protegerse del virus. No es lo mismo poder tener acceso no a la tecnología, a los dispositivos de conectividad, a una antena, a la internet. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos todas estas brechas de desigualdad y le ponemos los lentes de género, encontramos que para las mujeres es todavía más difícil. Y esto también es parte de nuestro trabajo.
Nosotras desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género venimos recolectando información que nos muestra que frente a la pandemia las mujeres han sido las más afectadas. Han perdido muchos más empleos que los varones y también les cuesta más volver al mercado laboral. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, es central también entender esta dinámica porque tiene que ver con cómo vamos a pensar una estrategia de recuperación económica. Hoy en el equipo económico, una de las dimensiones que abordamos en el debate de la recuperación económica es cómo incluimos a las mujeres para que puedan volver al mercado laboral, pero no solo que puedan volver al mercado laboral, sino que también sean protagonistas de esta recuperación económica. Y eso tiene que ver con lo que decía al principio. Si hoy los sectores que más van a traccionar para esa recuperación, la construcción, la obra pública, las obras de infraestructura, el transporte, la industria, la tecnología, todos estos sectores están masculinizados. Entonces necesitamos pensar herramientas que permitan que las mujeres sean parte de estos sectores hoy masculinizados, que puede ser desde capacitaciones, formaciones, becas de estudio, pero también trabajar en la permanencia, porque muchas veces las mujeres llegan hasta un espacio y después no pueden sostenerse por estas cuestiones derivadas de los cuidados que decía, o incluso porque hay espacios que no están pensados para que las mujeres formen parte, que no tienen una infraestructura edilicia, no tienen un baño de mujer, por ponerlo en términos bastante concretos, ¿no? Y entonces eso de alguna manera tenemos que empezar a trabajar desde todos los ámbitos que formamos parte, bueno, en mi caso yo estoy en el Estado, así que desde el Estado, pero también creo que es una invitación interesante para pensar desde el sector privado y desde los sindicatos, que son un actor político importantísimo en la construcción de una recuperación económica y que son además quienes llevan adelante la lucha por los derechos, y yo creo que desde ese ámbito la política gremial y la economía con perspectiva de género tienen mucho para nutrirse mutuamente y para aportar en ese proceso de una reconstrucción argentina en la que podamos tener más y mejor trabajo, más digno, con mayores beneficios y derechos para los y las trabajadoras en nuestro país.